Señores, buenas tardes, como los cubanos de Cuba, los que están en Cuba, que van a hacer los noticiarios y todo con su mascarilla para dar la lección, y entonces se la quitan cuando comiencen a leer las noticias. Aquí estamos en la hora de consuelo. Ay, pero ni cuánto tiempo que yo no me sentaba por aquí. Me siento hasta rara, qué bueno. Y no me ha dado COVID. Y me vacuné con las 3, como dijo el presidente. Bueno, señores, esta tarde nosotros vamos a hablar del debido proceso judicial. Porque ustedes saben, y si no lo saben, entérense, de que ya se ha constituido lo que se llama desde junio pasado, lo que se llama el Observatorio por el Justo Proceso. Mire, esta es la primera de sus publicaciones, vamos a ver si sale bien ahí. El Observatorio por el Justo Proceso, ese es el número 1 que ellos publicaron. El número 2, el Observatorio por el Debido Proceso también, está aquí, porque yo los estoy coleccionando, dicho sea de paso. Y en días atrás salió el número 3, el Observatorio por el Justo Proceso. El Observatorio por el Justo Proceso es un grupo de abogados y abogadas, como hay que decir ahora. Eduardo Jorge Prat, Luz Díaz, Julio Curi, Francisco Franco, Emery Colombi, que le entrevistamos aquí, por cierto, en la hora de consuelo. Carlos Julio Martínez, que esta tarde está con nosotros y vamos a hablar sobre todo esto. Marisol García, Luis Ernesto Peña, Juan Ramón Vázquez. Buenas tardes, doctor. Me dice usted que ya se han ido agregando otros licenciados y abogados. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un fiel seguidor suyo. Admiro mucho su coherencia y respeto su objetividad en todos los planteamientos y las posiciones que siempre ha asumido en todos los espacios de comunicación. Cierto que se han agregado otros miembros al Observatorio por el Justo Proceso y continuamos pues los trabajos y las publicaciones de esos informes que usted muy bien señala. Agradeciéndole también en nombre del Observatorio cada opinión realizada y que siempre usted se ha hecho eco de todos nuestros trabajos. Doctor, sucede lo siguiente. En República Dominicana, yo voy a comenzar con una pregunta general, porque después quiero irme para lo particular, pero en lo general. En República Dominicana ha habido alguna vez en la historia que en la justicia sea institucionalista, esté institucionalizada, se haya efectuado el justo proceso. O sea, porque hay casos como los de las hermanas Mirabal, para ponerle, hay casos como los de Jorge Blanco, juzgando expresidentes, hay casos de funcionarios, empresarios como los banqueros. ¿Alguna vez nosotros hemos tenido una justicia que ha puesto en práctica el justo proceso? Quizás sí. No obstante eso, las sociedades necesitan esa regulación y cada exigencia, cada actualización normativa respecto de las garantías del debido proceso, cada interpretación que se haga en cuanto a cada uno de los conceptos o derechos que incluye y comprende ese debido proceso, se exige mediante el ordenamiento jurídico y todos los tribunales, pues se ha hecho exigible y siempre ha sido necesario. O sea que sí. Se puede decir que sí, en sentido general, porque por ejemplo en el caso del doctor Salvador Jorge Blanco, yo digo nosotros, o sea, fue antes de llegar a los tribunales, que ni recuerdo que haya llegado a los tribunales, fue hecho preso, fue condenado en la opinión pública y en los periódicos y en el gobierno de Balaguer, que toda la noche iba un funcionario a decir todo lo que había pasado. O sea, ¿se les violaron los derechos, por ejemplo, en el caso del doctor Salvador Jorge Blanco? Habría que analizar ese caso en particular y desde el punto de vista del derecho, todos los casos son distintos. Sí. La observancia del respeto a las garantías de cada uno de los derechos que componen el debido proceso
debería estudiarse, en ese caso particular como usted señala, pero evidentemente que en toda la historia ha habido afectaciones de esas garantías. Muy bien. Un debido proceso amerita una justicia verdaderamente ciega, imparcial, no con un ojo tapado y otro descubierto. ¿Hay algún país que usted pueda poner, por ejemplo, de justo proceso? El justo proceso, ese respeto judicial de todas las garantías, es necesario en todas partes. Cada caso son distintos, como sí le analicé, pero lo importante en este caso son esas observaciones que venimos realizando como organismo en los casos que nos competen, que son los locales, los nacionales, y donde vemos y hemos observado algunas dificultades y algunas violaciones de esas garantías. Sí, por ejemplo, a mí me han dicho, ustedes saben, por ejemplo, que la justicia española es muy observadora del justo proceso, y los colombianos, con todos los problemas que tienen una justicia muy institucionalizada. ¿Eso es cierto? ¿Usted conoce algo sobre eso? Sí, cada nación tiene sus particularidades. Sí. El respeto al debido proceso, como le indico, es un tema que obedece más bien hacia la cultura, a esa independencia por parte de la justicia ante la imposición de todas las leyes, de toda la normativa estipulada a los fines de cualquier instrumentalización y cualquier investigación que se realice, y donde impere el Estado de Derecho y las leyes para eso comprendidas. En el primer observatorio, ustedes plantearon, abogado, y tengo aquí el recorte de periódico, el jurista Eduardo Jorge Prat, que forma parte del observatorio, por supuesto, decía Eduardo, y tengo aquí el recorte del periódico El Caribe: abogados cuestionan al Ministerio Público, publicidad ilegal se extiende. Ustedes decían, la publicidad ilegal se ha extendido a interrogatorios, allanamientos, solicitudes de medidas de coerción, e incluso se ha producido en entrevistas de las autoridades a cargo. O sea, no bien habían puesto a alguien, en este es el primer observatorio, esas filtraciones desde el Ministerio Público, la filtración interesada a medios de comunicación de documentos con carácter reservado concerniente a recientes indagatorios del Ministerio Público, se ha convertido en norma. Sí, no creo que se trate de un cuestionamiento directo al Ministerio Público, pero evidentemente son faltas atribuibles al organismo que tiene a cargo la dirección de las investigaciones. La filtración de informaciones que se han producido en algunos medios locales de prensa son parte o forman parte de las investigaciones que aún tendrían un carácter secreto de esa información. Entonces, quien tiene esa obligación de resguardo y garantía de esas informaciones, pues es la autoridad investigadora, y de ahí la atribución, quizás indirecta, a la falta que le establece tanto su normativa orgánica como el propio Código de Procedimiento Penal. Pero se trata de unas filtraciones de informaciones interesadas con carácter reservado que evidentemente afectan los derechos individuales y fundamentales de cada uno de los sospechosos o investigados. Pues recuerde que aún no estamos ante personas ni siquiera acusadas. Nada. Entonces, bien, yo voy a terminar con los observatorios para entonces hacerle una pregunta, porque hay unas cuantas personas trancadas, como decimos nosotros, y acaban de decir que el Ministerio Público dijo, bueno, con el caso yo necesito más tiempo, pero tienen casi 2 años trancados. O sea, cuando se suponía que tenían todos los expedientes, tienen 2 años trancados, sin acusación formal, trancados, y ahora dijo el Ministerio Público que necesita más tiempo para hacer la acusación. Bueno, entre Ministerio Público te veas. Segundo, otro de los observatorios, este es el segundo, dice, hablando de las medidas relativas a la cuestión de la coerción,
¿Qué significa la coerción? Porque yo lo entiendo, el populismo, están trancados, lo que hay que llevarse a los presos, partida de desgraciados ladrones. Ok, muy bien. Ahora, esa exaltación hacia el tranque y que tranquenlo y todo tranquenlo, ¿se corresponde con un debido proceso? Primero, señalarle que ese segundo informe del observatorio sí. Trata el tema del abuso de la utilización de la prisión preventiva, tanto de la solicitud como de la imposición. Quien solicita es el Ministerio Público y quien la impone, evidentemente, un juzgador. Se abusa de esta medida de coerción. Tenemos un catálogo en la normativa procesal penal de alrededor de 7 medidas de coerción. Entre ellas encontramos tanto el arresto domiciliario, la garantía económica y las demás. Sin embargo, la prisión preventiva es la más gravosa de todas las medidas. Hay una serie de criterios que deben de ser valorados para su imposición. Lo primero es que las medidas de coerción tienen una finalidad de aseguramiento procesal, es decir, buscan que no escape al proceso la persona o el sujeto investigado o sospechoso de la comisión de algún ilícito. Dentro de estas circunstancias que de algún modo justifican el peligro de fuga, se encuentran la peligrosidad del hecho, se encuentra el daño que se afectaría a toda la sociedad, y se encuentran la posible condena por el delito imputado. Sí. Estamos hablando aquí de posible condena. Así es. La sanción o la consecuencia jurídica del delito que se le imputa. Pero ¿y si no ha habido todavía imputación? Si no, bueno, pues parece que hizo, pero todavía no hay una imputación, ni siquiera. Precisamente, esos criterios son muy subjetivos, exacto, son ambiguos, no hay una definición ni unas circunstancias específicas que determinen cuándo estamos ante esa peligrosidad del sujeto, ante esa posible condena, y son valores que se escapan, distan mucho de la finalidad de las medidas de coerción, que tienen un carácter a nivel constitucional excepcional y deben de ser proporcionales a toda la situación acontecida. De modo que se utiliza abusivamente las solicitudes y la imposición de estas medidas, y así en el observatorio hubo señalamientos respecto de los condenados a esta medida de prisión preventiva, adelantando que hay alrededor de un 60% de los privados de libertad que hoy se encuentran bajo esa condición de prisión preventiva. Inclusive, a nivel presupuestario también se ha duplicado para el mantenimiento de estos internos. De modo que todos los hechos arrojan que hay un uso deportivo de esta medida de coerción, y quizás se busca otra finalidad distinta a la que estipulan tanto la Constitución, los tratados internacionales y todo el bloque de constitucionalidad en sentido macro. Bueno. Y tercer observatorio por el justo proceso. Tercero, el derecho de defensa en la etapa preparatoria. ¿Por qué ustedes han hecho ese tercero observatorio? El derecho de defensa en la etapa preparatoria. ¿Se está violando ese derecho? El proceso penal nuestro conlleva o contiene 3 etapas: una preparatoria o fase de investigación, como también se denomina, una intermedia y una fase de juicio. Sí. En esa etapa preparatoria, que es donde se realizan las diligencias de investigación y se inicia formalmente todas las actuaciones procesales, nosotros mantenemos que en esa etapa, inclusive la preprocesal, se debe garantizar ese derecho de defensa a los investigados, a cualquier sujeto sospechoso de la comisión de un ilícito, inclusive en estos casos famosos de corrupción administrativa. Y es que el nuevo modelo penal acusatorio contempla varios principios.
Entre ellos hay un principio de igualdad entre las partes. Para materializar esa igualdad, estamos ante un sujeto investigado, por un lado, que no contiene, no comprende todo ese aparataje estatal, todos esos recursos económicos y humanos de los cuales dispone el Ministerio Público para la realización de todas las investigaciones. Entonces, el único modo de equiparar esa desigualdad entre ese sujeto investigado y otra parte del proceso, que es el Ministerio Público, conforme a este nuevo modelo penal acusatorio, es la garantía de ese derecho de la defensa. Y con eso decimos que esa persona, o sea, ese investigado, debe conocer que está siendo investigado, sí, debe participar. Exacto. Debe participar de cada diligencia, cada acto procesal que se realice en su contra, y tiene la autoridad y la oportunidad de contradecir cada uno de esas diligencias. O sea, ese es un derecho, estar al tanto. Claro, es el investigado al tanto de lo que se está manejando en su contra. Sí, debe conocer la imputación que se realiza en su contra, debe conocer las diligencias que se han realizado en su contra, porque hay una injerencia por parte de las autoridades en sus derechos fundamentales. Sí. Se viola su intimidad, su domicilio, otros derechos que se llevan presos. ¿Y qué fue? Que en principio pues necesitan autorización judicial para que se realicen, pero debe existir, y somos de opinión en el observatorio, que debe existir un control de esas actuaciones de la administración. Y de ahí entonces la única forma de equiparar esa desigualdad es mediante esa garantía y materialización del derecho de la defensa de ese sospechoso. Doctor, usted sabe bien, o si no lo sabe, entérese, que ustedes van a decir que ustedes lo que están defendiendo todos estos corruptos, que ustedes están haciendo estos observatorios, como a mí. Ahí está Consuelo defendiendo a todos esos malditos ladrones, porque es así, ¿verdad?, como se hacen los juicios. Ok. Yo lo hago porque hoy son ellos, pero mañana puedo ser yo, o mañana puedes ser tú, el que está aplaudiendo, o sea, que lo tranquen a todos, aunque no haya juicio, una partida de ladrón y se acabó. Puede ser tú o un familiar tuyo. O sea, eso atenta, ustedes están haciendo esto porque atenta contra la institucionalidad de la justicia, el que no se haga el debido y justo proceso. Sí, el irrespeto a cualquier garantía del debido proceso plantea o supone un retroceso de todos los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho, de la dignidad humana y de los derechos fundamentales en sentido general. Evidente que algunas de las masas pues odian o se oponen a lo que desconocen. En estos casos es muy conocido cada una de esas afectaciones por quienes la sufren en su momento. Sin embargo, son cuestiones que pueden ocurrirle a cualquiera. A cualquiera. Y aquí simplemente se defiende el Estado de Derecho y el respeto a ese debido proceso. Y eso se hace con una finalidad general, puesto que se lucha en contra de la corrupción, todos estamos a favor de esa lucha, claro, pero no hay posibilidad de condenas definitivas, llevándose de paso todas las garantías judiciales del debido proceso. Entonces, los casos concluirían eventualmente en algún tipo de absolución, inclusive en alguna reparación de daños ante posibles o actuales sospechosos o investigados o quizás hasta imputados. De modo que el respeto de todas las garantías del derecho es una cuestión de todos y lo defendemos con toda la objetividad que se desarrolla en cada uno de nuestros informes. Siempre hay una base tanto del ordenamiento jurídico como una interpretación internacional y local respecto del alcance y contenido de cada una de esas garantías. Y ahí mismo pues se constata y se puede verificar cada una de esas afectaciones. Bueno, a los que estén interesados en los 3 observatorios que hasta ahora se han publicado, me lo pueden pedir, me llaman, Consuelo, yo quisiera verlo, 1, 2 y 3. Porque la verdad,
que hay que ponerle atención a esto. 2, ¿es posible, tengo una pregunta al margen, es posible que finalizado todo esto, pasa y cambia el gobierno y pasa a la justicia independiente que tenemos? Que me va a hablar de la justicia independiente, ¿qué significa la justicia independiente? Que alguno de los afectados, como está haciendo ahora, pueda hacer una demanda a personas que fungieron como Ministerio Público o como jueces, pudiera haber una devolución de moneda, o no, eso no se estila. En caso de que se comprueben daños realizados en contra de los hoy imputados, haya una absolución y se pueda verificar que hubo una actuación antijurídica por parte de la autoridad o de algunos de los funcionarios, evidentemente que comprometen su responsabilidad patrimonial, tanto del Estado como a nivel particular de cada uno de ellos, siempre que haya una acción o omisión antijurídica. Antijurídica, ok. Que es contraria a derecho. Eso yo quería saber. Respecto de la independencia, sí. Porque se cacarea muy la justicia independiente. La justicia independiente, el presidente con muchísima razón acaba de decir, quiere modificar la Constitución para introducir la justicia, o sea, lo que se ha logrado con la justicia independiente en una nueva Constitución, que eso es precioso. Pero tenemos una justicia independiente, ¿cómo usted lo ve? Bueno, se valora mucho la intención, la voluntad política, inclusive designaciones de personas muy respetables en toda la judicatura. Sin embargo, yo soy de opinión, y no hablo en este caso por parte del observatorio, de que pues eso necesita más que el formalismo. Eso debe verificarse en la práctica, con las actuaciones, con las acciones. Así, bueno, en un momento el alemán Ferdinand Lassalle, luego prestado al presidente Balaguer, hablaba de que la Constitución era un pedazo de papel. Pero en ese momento se refería a que se puede tener a nivel normativo la regulación de forma expresa, pero se necesitan sujetos que comprendan su contenido y tengan el compromiso de aplicarlos. Entonces, a modo de discurso, primero el tema de la justicia independiente, se le deberá completar esa idea de justicia independiente de qué, hacia quién y en cuanto a qué. A nivel constitucional, la independencia se controla pues por la funcionalidad a nivel administrativo y a nivel presupuestario, y es evidente la influencia del Ejecutivo en cada uno de esos aspectos de independencia. Pero en sentido general, la independencia debe verificarse con las actuaciones, con las acciones. Exacto. Y hoy en día, pues, hay muchas afectaciones del debido proceso que dista mucho de lo que se manifiesta en cualquier ambiente académico, inclusive por los mismos autores de la autoridad. Por parte de ellos mismos. Sí. Bueno. Dice doña Miriam Germán, nuestra magnífica Procuradora General de la República, dijo en unas declaraciones, a mí me gusta tener todos estos periódicos para que la gente vea que no me estoy inventando, sino que están aquí. Un 14 de junio dice doña Miriam Germán, el éxito de la lucha contra la corrupción dependerá de recursos financieros. Yo hasta me lo encontré, ¿cómo decirle? Yo creí que me iba a decir, dependerá de la justicia independiente que apliquemos, dependerá de la institución, no, de los recursos financieros, de los cuartos, del dinero. Ay, doña Miriam, yo me quedé con la boca abierta. Germán dice, falta recursos para la lucha anticorrupción. ¿Qué significa todo esto? Usted lo ve así. ¿Cómo usted lo ve? Usted sabe que los procesos cuestan. Ay, sí.
la instrumentación y todo lo necesario para llevar a cabo las investigaciones, sobre todo de la magnitud de los casos que hoy están en cuestionamiento, es algo que debe financiarse. Pero es uno de los aspectos que trataba respecto de la independencia. Sí. Pues a nivel presupuestario, mire cómo hay la necesidad, pues, de una inyección por parte del Ejecutivo. Doña Miriam fue a lo concreto, faltan cuartos. Para que no le exijan tampoco más allá de lo que ella puede dar como Ministerio Público. Pero en conclusión, con precariedades. En conclusión, sí estoy de acuerdo con que será necesario dotar de mayores recursos a esa institución, si verdaderamente se procura esa justicia independiente. ¿Usted cree que la Procuraduría, que el Procurador General de la República o Procuradora no debe ser un nombramiento, sino una elección? Otro aspecto que se discute para dotar de mayor independencia a esa institución, que es la designación, que no sea directamente por el Ejecutivo. Exacto. Yo soy de la convicción de que eso dependerá del compromiso y el legado que pretenda implantar el sujeto de turno que le corresponda llevar a cabo todas las acciones. Entiendo muy bien la voluntad política, como le había manifestado. Sin embargo, eso va a depender de que quien ostente esa posición pues tenga un compromiso serio, firme, constante con el respeto de todas las garantías judiciales. Entonces estamos hablando de un respeto firme, constante, consigo mismo y con su conciencia. Por ahí es que va a empezar la independencia. No es la independencia de un partido, del Ejecutivo, no. Tu independencia, tu coherencia contigo mismo, tus convicciones, tu conducta. Por ahí es que tiene que empezar, entonces con algo introspectivo. Si tú vas a ser capaz de hacer justicia independiente o si tú vas a hacer lo que te digan que haga, como está parece que sucedió en algunos casos. La justicia independiente necesita procesos judiciales blindados, como se le denomina popularmente, Esa es otra. Pero apegados a un debido proceso. Sí. Necesitan también de una resolución judicial motivada adecuadamente, para lo cual necesitan esas pruebas irrefutables y una investigación llevada a cabo tal como plantean toda la normativa. Doctor, yo lo que soy es comunicadora. Pero cuando yo vi lo del debido proceso de parte de ustedes, del justo proceso del observatorio, dije, pero no solamente el justo proceso, sino el derecho a la dignidad de las personas que están siendo investigadas. Aquí se han sacado de noche en pijama, en calzoncillo, delante de todo el mundo, a horas que no se corresponden. O sea, se violentan la dignidad también de las personas que están siendo objeto de una determinada persecución. ¿Usted cree también? Entonces yo decía, no es solamente el debido proceso, sino también el derecho a la debida dignidad de las personas que están siendo investigadas, en este caso, investigadas todavía. Sí, la dignidad humana se encuentra en el preámbulo de la Constitución como un valor supremo, como un principio fundamental. Más adelante se plasma como fundamento de la propia Constitución. Es uno de los postulados del Estado social y democrático de derecho, y también se trata en el artículo 39 de un derecho fundamental, el de la dignidad humana. Sí. Obviamente el respeto de la dignidad humana conlleva el respeto de los demás derechos fundamentales. Cada derecho fundamental se ha concebido como inalienable al ser humano, como fundamental, precisamente porque es parte de ese contenido de la dignidad de cada una de las personas. Una afectación a uno u otro conlleva evidentemente una afectación de ese derecho a la dignidad. De ahí que planteaba que no basta con toda la formalidad, con su redacción formal en todo el ordenamiento jurídico, sino con ese compromiso de los actores del proceso, de verdaderamente respetarlo ante cualquier circunstancia y caso
y sujeto inclusive que tenga de frente. Doctor, yo le voy a hacer una última pregunta porque conocí un caso que está ahora mismo en la palestra de estos casos que atraen la atención de un doctor, no voy a decir su nombre, que dice una señora haitiana fue a llevar su niñito y dice que él la violó. Fue al hospital a llevar su niñito enfermo y que el doctor la violó, y ahí el Ministerio Público comenzó a hacer la investigación. Todavía no lo han llevado a juicio, pero está preso. Ya publicaron la foto de él, ya han mandado la foto de él por todas partes. Eso está bien. Todavía no ha ido ni siquiera a juicio. La investigación dice que parece que hay evidencias, estoy diciendo correctamente la frase, parece. El Ministerio Público entiende que hay evidencias de que la señora haitiana tiene razón con la cuestión de la violación, pero todavía no ha sido sometido y llevado a juicio. Y ya está la foto de él publicada en todas partes. ¿Eso está correcto jurídicamente? No, hay una afectación o puede haber una afectación de su intimidad, de su imagen personal y de otros derechos así asociados a la familia. Si se ha presentado una denuncia, una querella ante la autoridad investigativa, pues ahí deben llevarse a cabo todas las indagatorias correspondientes. Ya una publicidad, una difusión de su imagen resultaría en esa afectación de sus derechos, simplemente porque no se ha podido ni siquiera defender. No se han comprobado, no se ha corroborado todas las acusaciones que enfrenta. Sí. De modo que tanto los medios de comunicación, el Ministerio Público y todo el ciudadano consciente debe tener presente que con esa difusión, en caso de que no se corresponda con la verdad, ahí lo difundido, ya se asume como culpable a esa persona que está todavía siendo objeto de una investigación, y eso va en detrimento de todos sus derechos y garantías individuales. Ok. Y lo último, doctor, yo tuve un comentario que me hizo un compañero de trabajo que me decía con respecto a las personas que están siendo investigadas hasta ahora, Pulpo, Coral, etcétera, 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 y otros, que me dijo en un comentario que yo dije, pero es que todavía no se les ha hecho la acusación formal y ya le metieron 1 año y medio y van a seguir sin una acusación formal. Y me dijo, un compañero me dijo, sí, eso está en la Constitución de la República. O sea, si se vislumbra que puede venir una acusación muy grande que la lleve de 5 años en adelante de prisión, pueden ponerle una medida de coerción trancándole hasta que comience el juicio si es necesario, aunque todavía no se le haya hecho la acusación. ¿Eso es así? No creo que eso lo contemple la Constitución. Lo contrario, a nivel de medidas de coerción, a nivel de prisión preventiva, sí, la Constitución señala que, plantea su carácter excepcional y proporcional a los hechos. Ya como hablamos anteriormente, sí, hay circunstancias para justificar un eventual peligro de fuga. Dentro de ellos está la posible condena en caso de una declaratoria de culpabilidad, pero que son criterios que obedecen más bien a una valoración de fondo del juicio que se le impute, no en cuanto a una finalidad de aseguramiento procesal, que es el que corresponde a las medidas de coerción. De coerción. O sea, que no se corresponde esto con lo que es la filosofía de las medidas de coerción. No, tienen una finalidad de aseguramiento procesal, no de condena anticipada. No de condena como que dicen preventiva, anticipada. Exacto. O sea, y se está viendo como una condena anticipada de gente que ni siquiera ha sido acusada. Así es. Se presenta una acusación posterior y ya a partir de ahí, pues
sobrevienen otros exámenes que son de esas valoraciones de fondos, pero ante una solicitud de medida de coerción solo se busca ese aseguramiento procesal. Y obviamente no la obstrucción de las pruebas, pero son conceptos muy amplios que deberán materializarse mediante una motivación debida y adecuada. A mí me costó, para yo hacer este programa con usted, yo me tuve que leer hasta un artículo de John Garrido, que está aquí, y buscarme el Código Penal, todo esto para que lo sepan, que habla sobre dice, estos principios se recogen en el artículo 222 del Código Procesal Penal cuando señala que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Más luego continúa diciendo que la resolución judicial que impone una medida de coerción o la rechace es revocable. O sea, ¿qué es lo que usted dice? Esto no es una condena anticipada como está sucediendo ahora. O sea, están trancados, sí, déjenlo trancado y denme más tiempo para yo investigar. Pero tienen año y medio trancado y todavía tú no has terminado la investigación. Sí, se parte de la idea de que no hay investigación posible sin un preso, como popularmente se le denomina. No importa, tranque lo que se robó muchísimo cuarto, eso es así. Eso también propone o promueve una sensación de justicia que cierta parte de la población también exige. Aplaude, sí, está bueno, tránquenlo, coge toda parte del ladrón. Sin embargo, esa guerra judicial, el único resultado posible es un retroceso en materia de derechos fundamentales, en materia de la restricción de las libertades así individuales y pues un daño y una afectación innecesaria al Estado de Derecho y a todas las conquistas de las cuales hoy en día disfrutamos. Muy bien. Bueno, yo quisiera agradecerle al licenciado Carlos Julio Martínez por estar aquí, porque yo me quedé con la duda de que esa persona, no, si se vislumbra que le van a cargar, que si yo cuánto, le pueden meter todos los años que quieran de coerción. ¿Cómo? Y por eso lo llamé y nos ha dado todas estas explicaciones. Pero eso lo decide usted que va a decir, hombre, no, tú lo que está ahí tan bien que estén trancados todos partidos ladrones. Está bien, ok, ojalá no te toque. Y ojalá cuando te toque que te hagan el debido proceso y te respeten tu dignidad también, que no lo están haciendo, ese Ministerio Público no lo está haciendo desde mi punto de vista. Ustedes en el observatorio van a socializar todas estas ideas, porque sería como bueno convocar a la gente, a los jóvenes, a nosotros, a los periodistas, para discutir todos estos observatorios. Sí, todos los informes serán publicados muy pronto en una página web del observatorio, además de la publicación y la difusión que se le da a través de los medios tradicionales, escritos y digitales. También hay unos cursos, charlas y unas convocatorias que eventualmente pues llegarán al respecto. También hay acciones judiciales que se están preparando, inclusive ante su preocupación sobre ese carácter subjetivo de esa peligrosidad del sujeto, de ese daño a la sociedad, de esa posible condena por el delito imputado, que son cuestiones que se asocian más a una valoración de fondo de la acusación que a un aseguramiento procesal de ese sospechoso o investigado, y para garantizar ese carácter excepcional, ese mandato constitucional que ordena la Constitución, pues se prepara una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, donde prácticamente se le solicitaría a la instancia judicial correspondiente pues que interprete conforme a la Constitución si verdaderamente se está aplicando de manera excepcional esos criterios subjetivos de la normativa procesal penal. Bueno, yo creo que eso es un aspecto interesantísimo aquí en la sociedad dominicana, y más cuando el presidente ha dicho que quiere reformar la Constitución para que se vean aspectos como la independencia y que eso ya esté plasmado en la Constitución, la independencia de la justicia, que qué bueno.
A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Recuérdense que nosotros estamos... el presidente Leonel Fernández va a hablar esta noche, así que mucha atención, importantísimo. Decirle que recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptico Oviedo. Óptico Oviedo tiene martes gratis, jueves del ahorro. Martes gratis porque los cristales son gratis con la compra de la montura. Los jueves del ahorro porque las monturas son gratis cuando compres los cristales en todas las sucursales de Óptica Oviedo. Recuérdate también que tu marca país marca café Santo Domingo y tu marca país marca todos los productos Rica. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.